consultas que ustedes pudieran tener para poder sentirse un poco más tranquilos y más en control en una situación donde en realidad el sentimiento es que uno no está en control, porque es una enfermedad nueva, es un virus nuevo, y son muchísimos cambios que están sucediendo, digamos, muy rápido y con muy poca visibilidad de cómo se va a resolver y sobre todo cuándo. Quería empezar rápidamente por definir, para poder estar hablando de las mismas cosas. La OMS define 3 diferentes tipos de situaciones con respecto a la aparición de gérmenes, ya sea virus o bacterias, etcétera, parásitos. Entonces, está la posibilidad de hablar de un brote que se llama el outbreak en inglés, y que es la aparición de casos de enfermedades que están en mayor número que lo que se hubiera esperado normalmente. Por supuesto, epidemia, que es una enfermedad que va a atacar a muchas personas o animales en el mismo lugar del mundo y tal vez por un periodo de tiempo. Y la pandemia, la etimología es del griego pandemos, pan por todo, y población es demos, afecta a toda la población. Es una enfermedad que se extiende a muchos países o a todos los países y que afecta a toda la población o a casi toda la población. La pandemia es la propagación mundial de una enfermedad. Acá tenemos al SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 es el coronavirus que hoy nos está dando que hablar y que sufrir también, y que produce la enfermedad COVID-19. Acá he puesto unos números del día de hoy sobre cuántos casos tenemos en el mundo, y lamentablemente, iba a decir unfortunately, lamentablemente las muertes asociadas con los casos confirmados. Los casos confirmados no son todos los casos que hay, porque hay muchísima gente que está afectada por el virus pero no tiene síntomas. Así que estos son los casos que han sido detectados, pero sabemos que no son todos los casos que hay. Y en el mundo hay unos 3 millones, casi 200.000 casos de COVID-19, con más de 200.000 muertos. En Norteamérica hay 1 millón y pico de casos, pero ya hay 60.000 muertos, 60.000, casi 61.000 muertos. En Texas solamente hay 27.000 casos confirmados con 732 muertos. Y aquí en Houston, al día de hoy, tenemos 9.515 casos confirmados y 211 pacientes fallecidos. Quería rápidamente hacer un poquito de historia de las pandemias. No lo voy a elaborar ahora porque está escrito en el slide, pero esta no es la primera vez que pasa. A los seres humanos hemos tenido pandemias y enfermedades gravísimas que nos han afectado en diferente medida. Probablemente cuanto más desarrollados fuimos como comunidad, cuanto más grandes nuestros villorios y nuestras ciudades y nuestros países, más interacción hubo entre personas y comunidades, y etcétera, y viajes, con lo cual las enfermedades se han propagado muchísimo más y están haciendo los estragos que están haciendo hoy. Pero este es más o menos lo que este slide está describiendo. Las pandemias y la ira de los dioses. Este es el dilema de por qué nos pasa lo que nos pasa. Entonces, afortunadamente estamos entendiendo muchísimo mejor la causa de las enfermedades que nos afectan como seres humanos, porque, digamos, gradualmente hemos podido tener más información y las ciencias se han desarrollado mejor, sabemos más y podemos tal vez responder mejor a la amenaza de las pandemias. En el pasado esto era conceptualizado como un castigo, malos espíritus, etcétera, que nos estaban castigando por circunstancias de diferente tipo. Con respecto a cuarentenas, las cuarentenas, digamos, es probablemente la primera vez que estamos en cuarentena nosotros
en el año 2020, pero las cuarentenas son del siglo XIV. Ya se sabe en Venecia que los puertos tenían estas reglas de donde se suspendía el desembarco de personas y mercadería a todo barco que llegara desde puertos donde se suponía que venían de puertos donde había infecciones o plagas. Los barcos quedaban anclados por 40 días antes de que se autorizara el desembarco. Así que el italiano 40 giorni o 40 días dio origen a lo que hoy usamos como palabra del social isolation o distanciamiento social, que es la cuarentena. Los coronavirus que nos están afectando hoy, específicamente estamos siendo afectados por el SARS-CoV-2. Este es el nuevo agente que está causando la enfermedad COVID-19. La enfermedad se llama COVID-19. Los coronavirus los conocemos desde hace más de 50 años. En la mitad de los 60, más o menos, fueron reconocidos como agentes infecciosos. Y hay 7. 4 son los que más conocíamos tradicionalmente, que son estos que están aquí escritos en el slide. 2 son alfa coronavirus y 2 son beta. Y de los últimos 3 que han aparecido, que son mucho más problemáticos, también son beta coronavirus. Uno es el MERS y los otros 2 son SARS. El SARS que apareció primero fue el que produjo el síndrome agudo respiratorio severo, por eso se llama SARS. Y una mutación de este SARS se llama SARS-CoV-2, que es el que causa la enfermedad COVID. Aquí puse una pequeña tabla por supuesto no fui más atrás que el año 1918, pero hay registros de pandemias desde el año 600 o 700 por la bibliografía que hay. Pero esta es una tabla de la cantidad de muertos que causó la pandemia del año 1918, que fue asociada al virus H1N1, que supuestamente afectaba nada más que a los cerdos, y después se convirtió en un agente que afectó a los seres humanos, y todas estas demás que están descritas aquí. La MERS, que es la Middle East, que es el síndrome del Oriente Medio, está asociada con camellos y con murciélagos. Y el COVID está asociado con pangolines y murciélagos, etc. En realidad los datos que tenemos son preliminares, así que no sería sorprendente que, digamos, nuestro conocimiento sobre cómo surgió esta nueva enfermedad COVID-19, bueno, puede cambiar, ¿no es cierto? O puede ampliarse. Aquí tenemos un slide donde habla de la virulencia, que es lo que ha hecho que nos hemos tenido que poner en cuarentena. Al no haber suficientes elementos para poder, digamos, lidiar con una enfermedad tan contagiosa y sin tratamiento en este momento, tan aterrorizadora por ese motivo, una comparación de la virulencia en una tabla, en una gráfica, puede ser de utilidad. La virulencia se representa con R0, que es el número promedio de infecciones que provoca una sola persona que ha contraído la enfermedad. Un portador de la enfermedad en el día 1, en esta tabla, puede contagiar en el día 5 a más de 2 personas, en el día 10 a casi 4, en el día 15, etcétera, etcétera. Y puede ser que a los 30 días esa única persona que
que fue el primer enfermo de esa enfermedad, puede haber contagiado un total de 15 personas. Otra de las líneas de este gráfico, vemos que en el caso del medio, el RO de 2.5 ha infectado a 406 personas, y en el caso de la primera línea de esta tabla, en el día 1, este paciente va a infectar a 2.573 pacientes a los 30 días. Así que sabemos que el COVID-19 tiene una virulencia y una contagiosidad que va a estar entre la línea media y la línea superior de esta tabla de R0. Aquí hay un dibujo donde se ve más o menos esto que estoy diciendo. El efecto del distanciamiento social reduce la contagiosidad al 50%, con lo cual evitamos que los hospitales y los recursos de la salud estén arrasados por la demanda de pacientes graves, como ha sucedido aquí en Nueva York y también, por supuesto, en Italia y en España. Este es un gráfico sobre la pandemia aquí en los Estados Unidos, donde se ve cómo la curva subió muchísimo en marzo, pero ya para abril se estabilizó y está en un plató en este momento. Por supuesto, esto tiene que ver con la cuarentena y el distanciamiento social. La gente entendió que había que evitar tocarse la cara, la higiene de las manos con agua y jabón, todos los consejos que se dieron en Estados Unidos y por supuesto en otras partes del mundo también, más el hecho del distanciamiento social, que impidió que el virus pasara de una persona a la otra, hizo que esta curva se estabilizara en el mes de abril. Un poquito de resumen de los síntomas de COVID-19. Hablan el paciente puede tener fiebre, tos seca, cansancio, se siente débil, dolores musculares, dolores articulares también, resfrío, odor de garganta, a veces hasta síntomas gastrointestinales como diarrea. Y últimamente se han agregado otros síntomas que también con el COVID-19, que son fríos, temblores con escalofríos, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato y del gusto, que es temporario. Las personas que tienen COVID-19 tienen presentaciones clínicas diferentes y, digamos, esto es un poco lo que resume este slide. Hoy en día los pacientes con síntomas que pudieran ser atribuidos al COVID-19 son instruidos, digamos, se les recomienda que se queden en su casa y que traten de evitar interactuar con otras personas, y si hubiera una confirmación, el paciente no se interna, pero se aísla o se autoaísla en la propia casa para evitar el contagio con otros miembros de la familia. En general, estos pacientes de casos leves pueden estar de vuelta en la normalidad en unas 2 semanas, desde que comienzan los síntomas hasta que los síntomas se alivian. Hay pacientes que desarrollan lamentablemente síntomas mucho más severos, y entonces estos síntomas pueden durar con tos, con dolor de garganta, con decaimiento, falta de fuerzas, etcétera, hasta casi 6 semanas. Este nuevo coronavirus que tenemos, el 19, el SARS-CoV-2, este virus al principio se vio que afectaba más a personas mayores, pero en realidad está afectando, se ve muy claramente ahora que afecta a individuos de todas las edades, y por supuesto hay, digamos, lo que se dijo desde el principio, individuos que tienen
más de 60 años o que tienen enfermedades de base, como hipertensión y otras cardiopatías, diabetes, enfermedades de autoinmunidad, gente que está inmunodeprimida, inmunodeprimida por medicaciones, justamente por enfermedades de autoinmunidad, cáncer, etcétera, etcétera, pueden tener, lógicamente, más riesgo de desarrollar complicaciones más severas si tuvieran la enfermedad COVID-19. Un poquito de esto es lo que estábamos diciendo antes. Los pacientes con síntomas leves, el médico en general los instruye por teléfono para que se queden en la casa y que, digamos, que sigan las recomendaciones de manejo clínico, que no salten las comidas, que estén bien hidratados, que no salgan, que tomen medicaciones como el paracetamol o acetaminofén, que es lo mismo, para el dolor o la fiebre, etcétera, y que si los síntomas empeoran, como que haya dificultad respiratoria, que llamen por teléfono y, digamos, se los ve por ahí en otro lugar, como la guardia del hospital, por ejemplo, o fiebre, ¿no es cierto? Para los pacientes mayores o con enfermedades crónicas, inmunodeprimidos, etcétera, no se les espera, no se espera que ellos llamen cuando piensen que los síntomas estén, digamos, empeorando, sino desde el comienzo, desde que se inician los síntomas, aunque sean leves, para que puedan tener acceso a servicios médicos rápidamente y que se evite, digamos, tratamientos como la intubación o poner al paciente en un respirador, en un respirador. Para los pacientes que presentan síntomas severos con dificultades respiratorias, se recomienda que, lógicamente, no esperen y que hagan la consulta inmediatamente para poder tratar esos síntomas. Este es un pequeño, digamos, slide de humor que necesitamos, entonces así, donde, digamos, lo que traté de decir es, tenemos muchas teorías, tenemos tantas fuentes de información, todo el mundo está bombardeando a todo el mundo con un montón de ideas, teorías, recomendaciones. Algunas son muy apropiadas, otras son realmente, increíblemente desacertadas y peligrosas. Por ejemplo, como tener un barbijo o un face mask, no sé cómo se dice barbijo en otros países de Latinoamérica, pero digamos, el amor de la abuela no alcanza para hacer una buena máscara facial y evidentemente salir con esto no va a ayudar a prevenir el COVID-19. Con respecto a la salud mental, lamentablemente, como decía el ingeniero Núñez, esta enfermedad ha causado un terrible estrés psicosocial, lo cual no es sorprendente. Hay muchísimo sufrimiento emocional, el aislamiento además lo empeora probablemente, los problemas económicos, digamos, por si faltara algo, y estas cosas surgen de la incertidumbre sobre si nuestros empleadores nos van a necesitar o no, o si van a poder afrontar, pagarnos nuestros sueldos, etcétera, etcétera, etcétera. La gravedad de este estrés psicosocial ha aumentado muchísimo las consultas a la gente que se ocupa de la salud mental y lógicamente la gente está detectando apropiadamente un montón de síntomas psicológicos y psiquiátricos por los cuales necesita respuestas. Hay un instituto en Estados Unidos que se llama el SAMHSA, que es el Substance Abuse and Mental Health Services Administration, otro centro de investigación igual. Este instituto, digamos, publica estudios donde se ha visto que este impacto psicológico y económico ha lamentablemente surgido por lo que ya todos sabemos, pero además porque ha frenado la posibilidad de que los pacientes puedan ir, por ejemplo,
este es un instituto de substance abuse, de enfermedades de adicción. Pacientes que antes por ahí podían ir a Alcohólicos Anónimos o a centros de atención a pacientes con adicciones, etcétera, o pacientes que iban a sus psicoterapias, etcétera. Lógicamente esto se ha en cierta manera interrumpido, con lo cual las situaciones de enfermedad mental o adicción se han visto en problemas los pacientes con estas enfermedades. Hay institutos que se dedican al tratamiento del cáncer que han tenido que poner un poquito en pausa tratamientos que en otro momento hubieran estado realmente muy apurados por empezar, como radioterapia, por ejemplo, para cáncer, porque digamos, se han considerado con esta urgencia de pandemia como tratamientos electivos, más que tratamientos indispensables para que el paciente pueda frenar ese cáncer o en realidad borrar ese cáncer. Esta pandemia, lamentablemente, ha resultado en situaciones que son inesperadas, pero en realidad no tanto, y es el problema digamos, ha bajado muchísimo la tolerancia a la frustración, la irritabilidad subió, la ansiedad se empeoró, la depresión se agrandó, con lo cual en las familias donde había historia de violencia marital o familiar, esta situación de cuarentena lógicamente empeoró para estas familias y empeoró la situación para estas familias o para estas parejas y a veces ha generado violencia en familias donde ni siquiera había una historia de violencia previa. Estos pacientes que antes tenían sus tratamientos por ansiedad de cualquier tipo, por depresión, por PTSD, que es el trastorno de estrés postraumático, gente con adicción, gente con insomnio, todas estas personas, lógicamente, están reportando, digamos, que sus síntomas han empeorado y que este es un tiempo muy difícil para ellos. Afortunadamente, gracias a la tecnología, que no sabíamos que iba a ser de tan buen uso y tan, bueno, es un instrumento tan valorado, más que nada en estos momentos. Gracias a la tecnología, digo, hemos podido tener contacto con pacientes a través de telemedicina y de telepsiquiatría, y gente en clínica médica, especialidades como internal medicine, clínica médica, han podido hacer sus visitas de follow-up, o sea, las visitas de control a los pacientes a través del internet, con diferentes software que tienen para poder llegar y estar hablando, así como estamos ahora nosotros interactuando, ustedes en diferentes lugares geográficos y yo aquí en mi consultorio en Houston. Así que, digamos, probablemente si esto hubiera pasado hace 5 años no hubiéramos podido tener este regalo, digamos, de la tecnología, que es el poder contactarnos y los pacientes psiquiátricos continuar sus tratamientos de psicoterapia o de manejo de medicación, etc. Mientras tanto estamos viéndonos, pero claro, no en el mismo lugar físico. Acá puse una pequeña tabla de niveles de ansiedad, donde el bulbo es no hay distrés y el paciente está totalmente, está totalmente relajado, y cómo la ansiedad monta y suma y sube hasta el grado de 100. Y bueno, lo que se recomienda es que cuando uno está con un estrés moderado, a un nivel de 4, ¿no es cierto? 40 de 0 a 100, ese es un momento bueno como para pensar en hacer una consulta. Hoy en día, uno de los hospitales donde trabajo, hemos migrado directamente a telepsiquiatría. Así que los pacientes hacen consultas a través del internet, con sistemas encriptados y HIPAA compliant, o sea, son confidenciales y bueno, los tratamientos han podido seguir de todas maneras, a pesar de la cuarentena. Acá he puesto una tabla
que me pareció interesante, más que nada porque muestra que la salud mental está, por supuesto, afectada en la población, pero también en los trabajadores de la salud. Lamentablemente, hasta hace muy poquitos días, una doctora en New York, que fue una pionera del tratamiento de pacientes de COVID-19, que ella misma tuvo COVID-19, falleció lamentablemente por suicidio. Estas son, digamos, tragedias que hablan de que nosotros los trabajadores de la salud, o sea, cualquier persona que trabaja atendiendo pacientes en cualquier, digamos, categoría y según, no importa en qué tipo de training tengan, o de entrenamiento o carrera en las especialidades de la medicina, estamos afectados exactamente igual. Entonces también pasamos por estadios emocionales, digamos, del shock de estar en el estadio 1 aquí, que dice bewilderment, que quiere decir uno está perplejo, hasta que después, digamos, pasa al estado de shock, al estado de ira, al estado de ansiedad, burnout, que es estar, digamos, probablemente cuando una llama se apaga, ¿no es cierto? Un burnout, en estado de desesperación, después llega a aceptar, la aceptación de la situación, la esperanza, recobrarse y, bueno, qué es lo que pasa después, el aftermath, ¿no es cierto? El cuidado, el autocuidado es importantísimo. Este cafecito que está siendo servido un poquito excesivamente es el sentido de, digamos, es el aspecto, digamos, de humor de qué pasa cuando estamos en burnout. ¿Es cierto? Que estamos exhaustos, como si hubiéramos trabajado físicamente muchísimo, nos ponemos realmente negativos y pesimistas y expresamos el estrés de diferentes maneras. Por supuesto puede haber depresiones, y digamos acá hay un pequeño y simple cuadrito de cómo se puede presentar la ansiedad. Con respecto a expectativas, lamentablemente esto no es un virus que mañana es historia y no va a desaparecer así nomás. Que pueda mutar es una posibilidad y de hecho eso es lo que seguramente va a estar siendo confirmado muy pronto. La enfermedad ha impactado a todos los niveles, como decía el ingeniero Núñez, personal, digamos, impacto personal, familiar, socioeconómico, político, psicológico, niveles. Y lamentablemente va a haber muchísima más necesidad de servicios en salud mental una vez que la pandemia termine y probablemente a largo plazo, especialmente porque esto es una experiencia y un evento traumático. Cada persona lo va a recibir de diferente manera según en qué forma se ha impactado y también, digamos, con la, diferencias de personalidad y hasta de genética. Puede hacer que uno, digamos, con mínimo trauma tenga una gran enfermedad, con muchos síntomas, con pesadillas y falta de sueño, irritabilidad, hablamos de hipervigilancia, etcétera, etcétera, nerviosismo. Y, digamos, hay otro, específicamente hay otro síntoma que es lo que se llama avoidance, que quiere decir evitar estar, en un caso como este, por ejemplo, evitar grupos grandes, mucha gente por ahí no va a sentirse cómoda yendo a conciertos o teatros o restaurantes si están demasiado llenos, porque van a tener probablemente recuerdos intrusivos del peligro que uno corre cuando está en medio de una pandemia, en un gran grupo de gente, cuando todavía no tenemos tratamiento para los que ya se enfermaron o vacuna para que no nos enfermemos si estamos expuestos, ¿no es cierto? Se supone que el regreso a la normalidad se va a dar, pero
digamos, no necesariamente rápido. Y por supuesto, bueno, eso es un poco lo que estaba diciendo, ¿no? Estamos esperando poder desarrollar un montón de intervenciones para que los que están enfermos puedan curarse y para los que lamentablemente no tienen forma de protegerse, más que estar en sus casas y hacer todas las recomendaciones, lavar de manos, etcétera, etcétera, para que ellos no se enfermen si tuvieran el contacto. Aquí es un poquito más de lo que estoy diciendo. Va a haber un regreso a la normalidad y va a haber un regreso a la sensación de bienestar de antes. Para algunos va a ser un poco más rápido, para otros va a ser un poquito más costoso. Pero el ser humano tiene la posibilidad de mejorar y de instrumentar cambios y de adaptarse, en tanto pueda reconocer que esto es una situación de trauma y se puede entender este trauma y también que pueda entender el impacto psicológico que es normal que esta pandemia pueda hacernos personalmente y también globalmente, para que no deje huellas muy profundas o muy negativas en el futuro. Aquí incorporé algunas fuentes de ayuda, pero esto lamentablemente es para la gente que vive en los Estados Unidos, y estas son algunas de las fuentes digamos, que consulté o leí o consideré para hacer esta presentación. Así que les agradezco muchísimo que, digamos, que me dieran la oportunidad de poder compartir estas ideas y pensamientos y hechos con ustedes. Y es la parte en la que ustedes pudieran sentirse libres de hacer preguntas y con todo gusto trataré de contestarlas. Alicia, muchísimas gracias. Los invitamos a todos los que tengan alguna inquietud a transmitirle las preguntas a Alicia a través digamos, de la aplicación. Tenemos una, básicamente, a ver, creo que fue respondida, Alicia, a lo largo de tus últimos slides, porque nos preguntaban, ¿hay algún indicador muy evidente que pueda ayudarnos a detectar que la situación nos está afectando a nivel de la salud mental? Creo que diste algunos indicios, pero por ahí vale la pena reforzarlo. Es una muy buena pregunta, es una muy buena pregunta. Y una de las cosas que uno pregunta con respecto en tiempos normales, por ejemplo, para saber si una persona está deprimida, es tan subjetivo y es tan personal que es muy difícil digamos, de tener puntos concretos, etcétera. Pero, digamos, en resumen, la idea sería anormal que una persona no tuviera ansiedad por lo que está sucediendo. Sería realmente sorprendente y yo no pienso que pueda ser posible, a menos que esta persona está no dándose cuenta de la situación en la que estamos. Hay peligro de contagio, peligro de enfermedad. Lo bueno es que el 80% de los pacientes que van a sufrir la enfermedad se van a curar sin ningún problema, pero es que uno no sabe si uno va a caer en el 80% de los que van a tener un COVID-19 sin problemas, versus los que vamos a caer, los que pudiéramos caer en el 20% de los pacientes que sufren COVID-19 y van a tener que tener intervenciones médicas mucho más complejas. Una de esas intervenciones es la hospitalización en terapia intensiva, en el ICU, y eso podría también tener que ver con ser intubado y ser puesto en un respirador. Así que, digamos, es lógico que esta situación va a generar ansiedad. Cuando uno quiere saber qué es lo que puede darle a uno la idea de que uno está por ahí demasiado ansioso, demasiado preocupado, lo bueno, digamos, que se puede hacer es pensar
¿cuántas veces en un día estoy incómodo por la ansiedad con respecto a momentos del día donde estoy disfrutando mi día a pesar de todo? Por ejemplo, para la depresión, las preguntas que hacemos en tiempos normales es, ¿usted está deprimido más veces en el día que los momentos en que no está deprimido? Si el paciente dice, digamos, una cosa u otra, la siguiente pregunta es, ¿está usted deprimido más días que los que no en una semana? Entonces, y eso quiere decir que lógicamente es lógico y es normal que hay días en que vamos a estar tristes aquí y allí por diferentes motivos, pero eso no solamente quiere decir que estamos deprimidos, quiere decir que tenemos momentos de tristeza, porque la vida a veces nos pone tristes, la vida, los recuerdos, pero eso no necesariamente significa que estamos deprimidos, quiere decir, somos personas que recibimos los estímulos del exterior, que son el dolor, etcétera, etcétera, el desconsuelo y la desesperanza. Con respecto a la ansiedad, que es la pregunta que están haciendo, yo diría es lo mismo. Yo diría, ¿cuántas veces durante el día estamos con ansiedad con respecto a los momentos en que estamos bien? Que nos da ganas de escuchar música, que nos da ganas de por ahí poner, hay gente que ha puesto muchos videos para aprender a bailar algún ritmo que nunca pudieron bailar, otros han encontrado películas o series excelentes que están disfrutando, otros han tomado los libros que tienen en sus casas que nunca pudieron terminar de leer o que siempre quisieron releer, otros se los han pasado cocinando con gran éxito o con diferentes niveles de éxito, otros han tomado los teléfonos o los FaceTime o los WhatsApp para poder ver las caras de los amigos o de la familia que hace mucho no tenían, con los que no tenían contacto. Si estas personas que hacen todo esto y comen bien y descansan bien dentro de lo posible y no están torturados por pesadillas todos los días, etcétera, etcétera, y de vez en cuando durante el día tienen ansiedad y esa desesperanza, o se sienten con los músculos contracturados y el cuello duro y el dolor de cabeza o un poco irritables, etcétera, yo diría que no es una ansiedad que haya que ir rápidamente a un médico psiquiatra para conversarlo. Pero digamos, la pregunta sería, ¿cuántas veces durante el día me estoy sintiendo así? Yo diría que sería más anormal no tener ansiedad de vez en cuando, sobre todo cuando se ponen las noticias con los números. Estuve encontrando una foto que le saqué a la pantalla de mi televisor hace un mes, y los muertos en Estados Unidos eran 4.700 muertos. Esto es terrible, ¿no es cierto? La diferencia entre el número de antes y el número de muertos que tenemos hoy, que son 60.000. Así que no espero que esto conteste la pregunta. Sí, creo que contestaste también en el camino otra que nos hacían, qué actividades alternativas recomendabas para esta cuarentena obligatoria para proteger nuestra salud mental, ¿no? Comentabas leer un libro, cocinar, bailar, ejercicio físico y evitar saltearse las comidas. Aunque en realidad la queja es que la gente está comiendo mucho más de lo que querría. Pero mucha gente en realidad tiene falta de apetito por la ansiedad. Entonces se olvidan por ahí de comer. Entonces están comiendo una vez por día o 2 veces por día, y aunque no tengan hambre porque están ansiosos, están funcionando con un bajo nivel de glucosa en sangre, y eso da irritabilidad y aumenta la ansiedad y empeora la depresión. Así que hay que seguir con lo que uno sí puede controlar, que es las comidas, por ejemplo, desayuno, almuerzo, cena y un par digamos, acá se llama snacks, pero digamos un bocadito de algo, un sanduchito, un heladito, algo en el medio, para que tengamos nuestra glucemia estable durante el día y que no exacerbe la intensidad de la ansiedad o la depresión. Tenemos dos preguntas más. Sí. Cuando se empiezan a levantar las restricciones
mirando un poco a futuro, ¿vos crees que la gente se va a sentir más confiada, que va a empezar a cambiar el humor? Yo pienso que, la gente se va a sentir increíblemente eufórica, eufórica. No porque, digamos, digamos, han estado encerrados en una jaula horrible, oscura y húmeda, pero es porque el no poder, digamos, es muy, confina mucho, confina, digamos, es terriblemente, digamos, produce muchísima ansiedad. Entonces, aunque uno esté en una jaula de oro, no quita el hecho de que es una jaula, ¿no es cierto? Pero claro, los que tienen casas más cómodas con jardín o digamos, más luminosas, van a pasarlo mucho mejor que los que están en un departamento de 30 metros cuadrados y no pudiendo salir. Así que pienso que, digamos, cuando la gente pueda ser liberada de una cuarentena muy estricta y, digamos, los síntomas, muchos de los síntomas van a pasar, pero por otra parte, después de la euforia, va a venir la incertidumbre sobre esto va a estar bajo control, qué tipo de repercusión puede tener el miedo a las enfermedades o a los contagios, tal vez no de esta enfermedad, pero de otras que pueden venir. Así que, digamos, probablemente va a depender de cada persona. Personas que han tenido trauma, esto ha revivado el trauma en una forma muy significativa, muy significativa. Pacientes que han estado en la guerra, por ejemplo, han vuelto a tener pesadillas de haber estado en Vietnam y el enemigo es desconocido, el enemigo no lo ven, que es un poco la representación psicológica del virus, ¿no es cierto? Perfecto. Y creo que tenemos la última. ¿Qué hay de verdad sobre que el virus tiene un periodo de incubación, un periodo de 70 días y que el contagio baja con el tiempo? Si tenés alguna noticia de eso. No, el conocimiento es muy preliminar, muy preliminar. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, con respecto a los... Ojalá pudiera contestar esa pregunta porque eso quiere decir que ya lo sabemos o que yo he tenido la forma de encontrar ese tipo de información, pero en realidad todavía ni siquiera tenemos un test que nos ha, digamos, dado todas las respuestas. El test que tenemos para diagnostica que uno estuvo expuesto al coronavirus, que es el SARS-CoV-2, que es el que causa la enfermedad COVID-19. Los anticuerpos no sabemos si duran, si no duran, digamos, cuál es el significado de que haya anticuerpos, que vamos a ser inmunes para siempre. No, porque, digamos, no estamos a la altura de determinar eso. Lo único que tenemos hoy en día es un test que sí está aislando anticuerpos y está perfecto, porque eso es un dato interesantísimo y muy útil para la gente que hace investigación de un paciente buena, no solamente tuvo el COVID-19, pero además usted está súper sano y su sistema de inmunidad le ha dado estos anticuerpos que lo hacen usted inmune. No lo puedo decir, porque los anticuerpos no garantizan que uno esté inmune o que no pueda volver a tenerlo. Los 70 días no lo podría... sí. Bueno, te queremos agradecer muchísimo, Alicia, tu participación, tu dedicación a preparar este webinar. La verdad es que de la Cámara nos sentimos orgullosos de que hayas compartido con todos nosotros y con quienes se sumaron a la transmisión este rato y compartir esta información y aclarar muchos términos. Y creo que es muy valioso porque creo que todos estamos pensando mucho en cómo protegernos, en el lavado de manos, en usar los barbijos, en todos los cuidados que tenemos desde lo físico, y creo que se habla mucho menos de todo lo vinculado a la salud mental, ¿no? Como que está un escalón abajo en términos de lo que es compartir información y de las precauciones y de las alertas que tenemos que ir teniendo a lo largo del día, a lo largo de las semanas en esta cuarentena. Con lo cual creo que es súper valioso lo que has compartido con todos.
En nombre de la Cámara te lo agradezco, en nombre de todos. Eduardo, no sé si quieres sumar algo más. Sí, cómo no. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Bien. Alicia, doctora Vitone, la palabra es gracias, muchas, muchas gracias. Y como está escrito en el chat por uno de los participantes, y dice así, dice, mil gracias, doctora Vitone, por su excelente presentación. Muchísimas gracias. Y es uno de los participantes, no somos nosotros que somos los auspiciantes, es la gente que ha recibido el valor y la sabiduría de este diálogo, que creo que es tan, tan importante. Y además de darte gracias a vos, a través tuyo le estamos dando gracias a toda la gente que trabaja en los servicios de salud, ya sean los médicos, los enfermeros, la gente que trabaja en operaciones, en logística, en administración, porque todos ponen el hombro para que esto siga adelante, como también el personal de seguridad y de policía, y toda la gente que trabaja en servicios esenciales, la gente que hace el pan, la gente que mantiene la luz eléctrica funcionando. Esa gente no tiene el privilegio que tenemos nosotros de quedarnos en casa, protegidos. Están expuestos, poniendo el pecho en la línea de batalla, así que a todos, muchas gracias. Y también, haciendo referencia a un tema que mencionaste, la doctora de New York. Esa doctora, como tantos médicos, estaba en el frente de batalla. El nombre de esa hermosa señora es la doctora Lorna Breen. 48 años, bailaba salsa, hacía snowboarding, una hermosa, hermosa persona, pero se vio frustrada, desesperada, no sé cuáles serían los términos psiquiátricos justos, por tantos pacientes que llegaban graves en la ambulancia y no llegaban vivos de la ambulancia a la sala de tratamiento. A ella todo nuestro amor, nuestro agradecimiento, y a todos los que luchan en la primera línea de batalla para hacer de esto un éxito para la humanidad. Y otra vez, en nombre de la Cámara, muchas gracias Alicia, a ti, y muchas gracias a todos los participantes que hoy nos han acompañado. Muchas gracias por invitarme, que fue un honor para mí estar con ustedes. Perfecto. Tu presentación y este video van a estar en el website de la Cámara. Gracias. Hasta luego para todos. Chau, chau.